¿Listo, chicos? Vamos a desarrollar la teoría del movimiento circular. A ver, ¿cómo sería esto? Primero ponemos el título de lo que vamos a estudiar en esta oportunidad y sería el movimiento circular. A ver, movimiento circular se genera cuando el cuerpo cambia de posición generando una trayectoria circular. ¿Listo? Eso lo podemos estudiar en un plano cartesiano. Por ejemplo, el que tenemos por aquí. Ahí está. En este plano voy a tener una trayectoria curvilínea, una trayectoria circular. ¿Está? Voy a considerar que en esta trayectoria se mueve este cuerpito. ¿Está? Y la rapidez que tiene el cuerpo genera un movimiento circular en dirección antihoraria. Ahora, si yo quiero estudiar el movimiento de este cuerpo, debería usar el vector posición, ¿cierto? Pero normalmente el vector posición se trabaja en coordenadas x, y. Pero eso haría que me complique un poco con los valores. La idea no es hacer eso. Entonces voy a trabajar de otra forma. Voy a trabajar en un sistema polar. ¿Qué es un sistema polar? En un sistema polar, la posición del cuerpo se representa a partir de dos valores. El primer valor va a ser la distancia desde el origen, desde este origen, hasta al lugar o hasta la posición donde se encuentra el cuerpo. ¿Listo? La distancia. ¿Listo? Si tú trazas esta distancia, bueno, lo voy a marcar por aquí. Esta distancia, dime, ¿no será el radio de la circunferencia? Sí, es el radio de la circunferencia. Ahora, si la distancia es de radio, recuerda que puede estar en cualquier lugar, pues, ¿no? Donde la distancia es la misma. Pero para indicar exactamente dónde se encuentra, debo representar el ángulo. Y este sería nuestro ángulo inicial. Por lo tanto, ya hemos definido el lugar donde se encuentra a partir de dos valores. De una distancia que es de radio y de un ángulo. A eso le podemos llamar posición angular, pues, ¿no? Posición angular. ¿Listo? Ahora, debido a que el cuerpo presenta velocidad, entonces va a pasar un determinado tiempo. Y cuando transcurre ese determinado tiempo, el cuerpo cambiará de posición. ¿Listo? Entonces notaremos que ahora la posición angular ha cambiado. Ya no es un ángulo inicial, ahora es un ángulo final teta. Entonces la posición angular ha cambiado. Se ha generado un cambio de la posición. Debido a ese cambio de la posición, nosotros generamos o se genera otra cantidad física llamada velocidad vectorial, velocidad angular. ¿Listo? Se genera una velocidad angular. A ver, profe, entonces la velocidad angular. ¿Cómo se define? Vamos a definir la velocidad angular, esta velocidad angular que es un vector, no te olvides, es un vector, como la variación angular por variación de tiempo. ¿Listo? Variación angular sobre variación de tiempo. Esa variación de posición angular es ángulo final menos ángulo inicial. Esto sobre el tiempo transcurrido. ¿Listo? Mira, la flechita que está arriba de la velocidad angular indica que es un vector. ¿Listo? Ya que lo sabes, vamos a obviar esto de aquí. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Porque los valores que tú vas a obtener de tu gráfica o los datos, normalmente o casi siempre son cantidades nada más. Entonces tendrías que poner tú la dirección. Entonces eso ya lo hace tedioso este problema, ¿no? Ya lo hace tedioso este tema. Por ese motivo, nosotros vamos a usar solamente los valores, ¿ya? Vamos a usar los valores. Pero no te olvides que la velocidad angular es una cantidad vectorial. No te vayas a olvidar de eso. Ahí está. Entonces ya tengo definida la velocidad angular. Y eso va a ser el término que yo debo estudiar. ¿Por qué, profe? Porque esa velocidad angular que tiene el cuerpo puede ser una cantidad que no cambie su valor, ¿no? O tal vez no, es una velocidad que sí cambia su valor. Entonces ahí ya se generan dos tipos de movimientos.
Si la velocidad angular no cambia, significa que es constante. Entonces, hablamos del movimiento circular uniforme. Pero si esta velocidad empieza a cambiar, esta velocidad angular empieza a cambiar, hablamos del movimiento circular uniformemente variado. ¿Listo? Así que tomar en cuenta ambos casos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Movimiento circular uniforme. ¿Cuándo se genera el movimiento circular uniforme? Cuando el valor de la velocidad angular es constante. La velocidad angular no cambia. ¿Listo? Es constante. Y si es constante, nosotros podemos encontrar esa velocidad angular como el ángulo barrido por unidad de tiempo. ¿Listo? Ahora, también lo podría calcular de otra manera. ¿Qué pasaría si el ángulo barrido es toda una vuelta? A ver, si es toda una vuelta, yo puedo decir que el ángulo barrido es 2pi, ¿no? Profe, ¿no es 180, no es 360? Sí, pero trabajamos en radianes, no te olvides, radianes. Entonces, el ángulo barrido voy a considerar que es toda una vuelta. Por lo tanto, el tiempo que yo debo considerar es el tiempo que demora en dar toda una vuelta. Y ese tiempo que demora en dar toda una vuelta se le llama periodo. ¿Ya? No te olvides entonces. Voy a ponerle, ¿ya? Por si acaso. Este T se llama periodo. ¿Listo? Lo llamamos periodo. Ahora, me imagino que alguno debe recordar que el periodo representa la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, la velocidad angular también se podría calcular como 2pi por la frecuencia. ¿F qué cosa es? Frecuencia. Lo voy a colocar también. Frecuencia. ¿Listo? Ahí está. Profe, entonces la velocidad angular, la cual es constante para el MCU, ¿se puede calcular de muchas maneras? Sí, se puede calcular de muchas maneras. En este caso, de 3 formas diferentes, ¿no? De 3 formas diferentes. Ya sabemos que el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta y la frecuencia es la inversa del periodo. Pero además tú debes recordar algo. La frecuencia, por definición, representa el número de vueltas por unidad de tiempo. ¿Listo? Número de vueltas por unidad de tiempo. ¿Ya está? Por si acaso, ¿no? Por si acaso. ¿Ya está? Listo. Ahora, en base a eso, yo te digo, profe, si yo conozco la frecuencia, ¿puedo saber el número de vueltas? Sí, puedo saber el número de vueltas. ¿Ya está? Ahora, otra manera de calcular el número de vueltas es el siguiente, mira. Sabemos que una vuelta corresponde a 2pi radianes. Una vuelta. Si yo doy 2 vueltas, sería 4pi radianes. Por lo tanto, yo puedo decir que el número de vueltas es igual al ángulo barrido sobre 2pi, ¿cierto? ¿Cuánto es el ángulo barrido que el cuerpo ha dado? Imaginemos es 10pi. Pero 10pi no es igual a 2pi, 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 2pi. ¿5 veces 2pi? Sí. ¿Cuántas vueltas habrá dado? 5 vueltas. Pero una manera práctica de calcularlo es dividiendo 10pi entre 2pi. Y de esa manera ya calculé el número de vueltas. ¿Te das cuenta? Claro, entonces ya tengo una relación más que puede ser importante, ¿ya? Puede ser importante, nos puede venir por ahí. ¿Ya está? ¿Qué más debo ver del MCU? ¿Listo? Para el MCU debo considerar lo siguiente. De la ecuación de la velocidad angular, yo puedo despejar el ángulo barrido. El ángulo barrido será igual a velocidad angular por el tiempo. ¿Listo? Entonces, esto me representa el ángulo que ha barrido el cuerpo en ese determinado tiempo. Ahora, si yo desdoblo esa variación angular, diría que el ángulo final es igual al ángulo inicial más velocidad angular por el tiempo. ¿Listo? De esa manera. ¿Listo? Y eso capaz lo use en algún problema, pues, ¿no?
Entonces, hay dos formas de usar estos valores. Como variación angular, como es el caso, o como ángulo final. ¿Listo? Así que ya depende del problema y ya depende de la forma en que tú resuelvas ese problema. Pero ya tienes los dos casos, las dos aplicaciones. Ahora, esto ocurre solamente si es que la velocidad angular es constante, es decir, no cambia. Pero ¿qué pasaría si esta velocidad empieza a cambiar? Entonces ya no se llamará MCU, se llamará movimiento circular uniformemente variado. Aquí la velocidad angular empieza a cambiar. Y el culpable de ese cambio de la velocidad angular se llama aceleración angular y se representa con un alfa. Entonces podemos decir que ese alfa es la culpable del cambio de la velocidad angular. Y como el movimiento es uniformemente variado, el cambio es uniforme, entonces esta aceleración, ¿cómo es? Es constante. ¿Está? Colocamos el nombre de este alfa. ¿Cómo se llamaba? Aceleración angular. ¿Listo? Y no te olvides que esa aceleración, ¿cómo es? Constante. Ahora, en base a ese valor de la aceleración angular, ya me pueden preguntar acerca de cómo calcularla, pues, ¿no? Yo sé que es constante, pero ¿cómo calculo esa aceleración angular? Entonces, para eso recuerdo. La aceleración angular es variación de la velocidad angular por unidad de tiempo. ¿Esto qué cosa es? Velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre el tiempo t. ¿Listo? Entonces, de esta manera tú vas a calcular esta aceleración angular. Ahora, no es la única fórmula, no es la única relación. También se generan otras relaciones más, las cuales las voy a representar de tres maneras. ¿Listo? La primera, el ángulo barrido es igual a la rapidez angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Date cuenta que esta relación es muy similar a las ecuaciones que tú has visto de MRV, muy similares, muy similares. La segunda fórmula, velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración por el tiempo. ¿Listo? Aceleración por el tiempo. Y la tercera que voy a colocar por aquí es velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por ángulo barrido. ¿Listo? Variación angular. ¿Listo, chicos? Haciéndote énfasis en algo. Esta variación angular, no te olvides que esa variación angular, ¿qué cosa era? Esa variación angular es ángulo final menos ángulo inicial, llamado desplazamiento angular. ¿Listo, chicos? Entonces, tal vez me hablan de posición angular final y posición angular inicial. Entonces, debería representarlo en función de la diferencia, pues, ¿no? Entonces, ya va a depender del mismo problema también. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso prácticamente ya hemos hablado de los dos tipos de movimientos circulares, el uniforme y el uniformemente variado. ¿Listo? Ahora, lo que voy a hacer a continuación ya es complementar un poquito este tema. ¿Listo? Voy a complementarlo. ¿Listo? A ver, ¿qué se va a cumplir? Ya sea el movimiento MCU o M sub V, notamos que ambos movimientos tienen velocidad angular, ¿cierto? Tienen velocidad angular. Esa velocidad angular puede ser constante o puede ser variable, pero ya tiene el cuerpo velocidad angular. Aparte de la velocidad angular que ya posee, también debe tener velocidad lineal, es decir, la velocidad tangencial. ¿Listo? La velocidad tangencial. Por lo tanto, mira tu gráfico inicial, mira. En todo movimiento, en cualquier lugar, el cuerpo presenta una velocidad tangencial. Aparte, también tiene una velocidad angular. Y justo en ese lugar, la distancia hasta el origen es el radio. Por lo tanto, mira, observación.
para cualquiera de los dos movimientos, MCU o M sub V, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. Eso es lo que se va a cumplir en el movimiento circular. ¿Listo? No importa si es MCU o no importa si es M sub V. Siempre se cumple esa relación en un punto de la trayectoria circular. ¿Listo? Lo otro que quería mencionar es acerca de la aceleración que tiene el cuerpo. Pero no la aceleración angular, sino la aceleración lineal del cuerpo. ¿Listo? A ver, profe, ¿cómo es eso? A ver, explíqueme bien. A ver, observa por aquí. Este va a ser el cuerpo que se está moviendo. ¿Listo? Dirección antihoraria u horaria, ¿no? Diferente en este caso. ¿Listo? Si el cuerpo presenta una velocidad, entonces es posible que esa velocidad empiece a cambiar de dirección, ¿no? Porque la trayectoria cambia. ¿Ya está? Entonces, debido a eso, existe una aceleración. El cuerpo presenta aceleración, llamada aceleración total del cuerpo. ¿Está? Ahora, notarás que esa aceleración tiene una inclinación respecto a la trayectoria un poco confusa, ¿no? Tiene una cierta inclinación. Pero, para evitar ese tipo de estudios en base a ese ángulo de inclinación, lo que yo debo hacer es descomponer esa aceleración. Y la voy a descomponer en dos valores. Uno de ellos es un valor tangencial, ¿listo? En un valor llamado aceleración tangencial. Y el otro es una aceleración que se dirige hacia el centro y se llama aceleración centrípeta. Estas dos han generado nuestra aceleración. ¿Listo? Ahí está. Vamos a ponerla un poquito mejor para que pueda tener sentido, se podría decir. ¿Listo? Estas dos generan nuestra aceleración total. ¿Listo? Además, no te olvides que el ángulo que forman estas dos debe ser 90 grados porque hablamos de una circunferencia. Entonces, hemos descompuesto nuestra aceleración en dos valores, tangencial y centrípeta. Y no te olvides que también se debe cumplir esto, pues, ¿no? Que el valor de la aceleración total es igual a la raíz de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, ¿no? Eso no te debes olvidar, ¿no? Eso se cumple porque forman 90 grados. Ahora, tú te estarás preguntando, profe, pero ¿cómo calculo la aceleración centrípeta? ¿Y cómo calculo la aceleración tangencial? Bueno, toma nota. La aceleración tangencial lo vas a calcular como aceleración angular multiplicado por el radio de giro, por el radio r de giro. Y la aceleración centrípeta, ¿cómo lo calculo? Bueno, aquí cambiaré un poco. Hay dos formas de calcularla. La primera es a través de la rapidez tangencial elevada al cuadrado dividido entre el radio de giro. Y la otra forma es elevar al cuadrado la rapidez angular y multiplicarlo por el radio de giro. Entonces, esas son las dos maneras de calcular los valores de la aceleración centrípeta y aceleración tangencial. Desde ahora te voy mencionando que el término aceleración centrípeta no lo vamos a usar mucho en esta semana, sino se usa más en el tema de dinámica circular, que lo vamos a ver, si no me equivoco, la siguiente semana. Entonces, desde ahora ya te lo advierto, ¿no? Vaya acordándote cómo calcular la aceleración centrípeta, porque eso lo vamos a usar la siguiente semana. Lo que te pediría a ti es que tú analices el valor de esa aceleración centrípeta y el valor de la aceleración tangencial. ¿Listo? Pero ¿cómo analizo eso? Bueno, en base a los dos movimientos, MCU o M sub V. Por ejemplo, mira, si el MCU, su velocidad angular es constante, a ver, ¿cómo sería la aceleración centrípeta? Notarás que depende de omega, ¿no? Depende de la velocidad angular. Si la velocidad angular es constante, velocidad angular al cuadrado sigue siendo constante. Multiplicado por el radio sigue siendo constante. Entonces, el valor de la aceleración centrípeta sería constante. Eso para el MCU. Profe, ¿qué pasaría para el M sub V? Bueno, eso tendrías que analizarlo tú. Entonces, si tú usas las ecuaciones, solamente encontrarías valores, números, magnitudes, módulos. Pero recuerda que si un problema, una pregunta te pide analizar la aceleración, tú debes considerar la dirección. ¿Cómo será la dirección de estas dos cantidades en un movimiento circular? ¿La dirección cambiará o la dirección es la misma siempre?
¿Listo? Eso ya te toca analizar a ti. Solamente déjame decirte que si la trayectoria es curvilínea, siempre la dirección cambia, no se mantiene constante. Si la trayectoria es rectilínea, normalmente la dirección permanece constante. ¿Listo? Tómalo en cuenta y analiza tú mismo, ¿no? Analiza cómo es la aceleración tangencial y aceleración centrípeta para estos dos movimientos, que es el MCU y M sub E. ¿Listo, chicos? Y con eso hemos terminado la teoría de la semana número 4.